Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que lo estén bien. Vamos a suponer que tengo una función de este tipo. Una función cuya variable es un vector que tiene dos componentes, x y y, esa es la variable independiente, y z es la variable dependiente. Es una forma compacta de representar esa relación, esa vinculación entre estos dos elementos, estos dos objetos matemáticos que son los vectores y los escalares. Es esta, la que estoy resaltándolo con rojo, o lo que es lo mismo, decir que z va a depender de x y de y, es decir, una función multivariable. El dominio de definición de esta función está en el plano x y. Está en el plano x y. Entonces, a partir de vectores que yo tome en el plano x y, voy a poder encontrar las variables dependientes que en este caso están asociadas a z. Lo que vamos a hacer es tomar un vector b que va a estar también en el plano x y, un vector b contenido en el plano x y. El plano x y va a ser el plano que contiene también a este vector, al vector b. Eso es lo que dice, ¿no? Pertenece al mismo espacio vectorial del dominio de definición de la función, es decir, en este caso, un vector de dos componentes, definido en el plano x y. La tasa de cambio, la forma como cambia z, a medida que la variable vectorial x, vale decir x y, se mueve en la dirección del vector b, se denomina derivada direccional. Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase, la derivada direccional. En algunas clases ya previas les he estado comentando de que la única derivada en realidad que existe es la derivada direccional. Y la derivada direccional, jóvenes, es igual que en todos los casos una pendiente, como vamos a ver más adelante. Aunque la derivada direccional podemos derivar a partir de unos subconjuntos que son las derivadas parciales, como vamos a estudiar también ahora en esta clase. Pero lo más importante es que yo tomo, esta es una superficie, podría ser la parte, por ejemplo, de un paraboloide, podría ser la parte de un elipsoide o una superficie cualquiera, dibujada en el espacio vectorial x, y, z. X, y son los vectores que forman o están incluidos en el dominio de definición. El dominio de definición está en el espacio vectorial R2. Y lo que estamos haciendo, reitero, es tomar un vector B que está contenido también en el plano XY, y lo que voy a hacer es medir cómo cambia cuál es la variación o la tasa de cambio de Z cuando la variable XY se mueve en la misma dirección del vector B. A eso se le llama derivada direccional. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero determinar la tasa de cambio de la variable Z, la razón de cambio o cómo está cambiando la variable Z cuando sus variables independientes x y y se mueven en la dirección del vector B, entonces a eso se le llama derivada direccional. Y esa tasa de cambio, desde el punto de vista geométrico, también es una pendiente. Algunos puntos importantes antes de hacer una definición matemática un poco más formal. Cuando calculamos la derivada direccional, jóvenes, que es lo que estamos queriendo definir, ¿qué es la derivada direccional? Es una tasa de cambio también. Una tasa de cambio una tasa de cambio de la variable dependiente z, cuando x y, cuando su variable independiente se mueve, que es un vector, se mueve en la dirección de otro vector, que es el vector b. Es decir, se mueve en esa dirección, se mueve en esa orientación, y yo quiero saber cómo es la tasa de cambio en ese momento. Cuando calculamos esa tasa de cambio o la derivada direccional, que es lo que estamos definiendo ahora, tenemos que asegurarnos de que el vector b se encuentre normalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector b sea unitario. Porque si no es unitario, podemos modificar la tasa de cambio. Podemos modificar la tasa de cambio. Eso debería hacernos recuerdo a varias cosas. Debería hacernos recuerdo, por ejemplo, a las proyecciones. La proyección también lo que hacemos es, cuando calculamos proyecciones que son vectores, nos aseguramos que el vector sobre el que estamos proyectando debe ser unitario para no modificar el tamaño del vector. Acá estamos haciendo más o menos lo mismo. Estoy haciendo una proyección.
y en este caso estaríamos tratando de hallar una componente, porque esa componente va a ser la tasa de cambio. La tasa de cambio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este párrafo que está resaltado con negro es importante. Es importante y hay que tomarlo en cuenta. Hay que asegurarnos, reitero, de que el vector B se encuentre normalizado. ¿Qué quiere decir? Debe ser un vector unitario para no modificar esa tasa de cambio que estamos definiendo cuando hablamos de una derivada direccional. Fíjense que el párrafo que viene a continuación es bastante ilustrativo. ¿Qué dice este párrafo? Imagínense, dicen, que un vector del dominio de definición, que es el espacio de entrada de estas funciones, de estas leyes de asociación, de la función z igual al vector x, se mueve con una velocidad v. Es decir, ese vector que está alimentando a la función se está moviendo con una velocidad v. La derivada direccional es la razón de cambio de la función, de lo que acabamos de definir hace un momento, de la función z, de la variable independiente z. Si multiplicamos al vector b por un escalar t, todos los cambios a la salida ocurrirán 3 veces más rápido. Fíjense que le estamos dando otra visión. Con eso estoy asegurando de que si yo quiero tener una tasa de cambio real, sin que se vea afectada por nada, el vector b tiene que ser un vector unitario. Porque de otra forma, el módulo de este vector, que podría ser el escalar t, el módulo de ese vector t, va a hacer que la pendiente o esa razón de cambio o esa tasa de cambio ocurra t veces más rápido. Entonces, como conclusión de este párrafo inicial que estamos tratando de explicar, tenemos que asegurarnos de que el vector b, que es un vector cualquiera, el vector b no es un vector que pertenezca al dominio de definición. El vector b es un vector que pertenece al mismo espacio del dominio de definición, pero no necesariamente tiene que ser un vector del dominio de definición. Es un vector del que utilizamos solo su dirección para ver cómo cambia la tasa de cambio o cuál es la tasa de cambio o la razón de cambio de la función de la variable z cuando nos movemos en esa dirección. ¿De acuerdo? Y reitero, este vector b preferentemente tiene que ser unitario. Debe ser unitario para no modificar la tasa de cambio. Con eso en mente, con esa idea en mente de lo que estamos tratando de hacer, más un ratito les voy a mostrar un video que nos va a explicar mejor este hecho. Pero con esa idea en mente, lo que vamos a hacer ahora es darle más formalismo a esta explicación que hemos hecho. Lo que tengo que acordarme de todo esto es que cuando yo quiero derivar una función que tiene más de una variable, una función como esta, por ejemplo, la derivada ya no es tan sencilla, sino que la derivada la tengo que encontrar según la dirección de algún vector. Yo quiero saber cómo existe o cómo se está modificando la variable z en la dirección del vector b. Y eso es fácil de darse cuenta. Imagínense que están en un cerro. Imagínense que están en un cerro. Y ustedes quieren moverse con algún tipo de orientación. Quieren ir al norte, quieren ir al sur, quieren ir al sureste, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué dirección ustedes vayan a elegir, la tasa de cambio va a ser diferente. En algún caso, en alguna dirección ustedes subirán una pendiente, en otro caso bajarán una pendiente. Fíjense, va a haber una modificación de la tasa en función de la dirección que vayan a elegir. Eso es exactamente lo que estamos tratando de explicar acá. Eso es exactamente. Y de la dirección que yo tome, que yo elija para caminar, lo único que tengo que asegurarme con esa dirección es que tiene que ser un vector unitario, porque de otra forma la tasa de cambio se va a multiplicar por el número de veces que tenga el tamaño del vector b. Lo único que tengo que tomar es su dirección. No me interesa su tamaño, su dirección y su sentido, porque su sentido también me va a decir si la tasa de cambio es positiva o negativa, es decir, si subo o bajo, en otras palabras, en función a la dirección que yo vaya a elegir para desplazar. La definición matemática es interesante, y eso es exactamente lo que expresa, ¿no?, la definición matemática. La derivada direccional en principio lo vamos a definir así, como un f' de la función, es decir, estoy derivando la variable z depende del vector x y eso es la variable independiente, la variable dependiente es f, y b es el vector que le está dando la dirección. B es el vector que le está dando la dirección. Tienen que pertenecer al mismo espacio vectorial de las variables independientes, eso tiene que quedar claro. La definición, igual que cualquier derivada, es un límite. Es un límite.
Y lo que tengo que hacer es incrementar o sumar la variable x, y el vector b, pero el vector b afectado por una constante h, por un escalar h. Es un escalar que pertenece a los reales y es lo suficientemente pequeño para que este segmento se encuentre en el dominio de definición. Es decir, h tiene que ser bien pequeñito de tal forma que me asegure de que las variables que estoy manejando sigan siendo variables que me permitan obtener imágenes reales, es decir, que z siga siendo real. No puede ser muy grande de tal forma que me saque del dominio de definición. Tiene que ser lo suficientemente pequeño, es decir, tiene que ser tendiente a cero para que yo siga trabajando dentro de los vectores que pertenecen al dominio de definición. Y luego le resto la posición original de la función, el valor original de la función sin el incremento, porque aquí le estoy haciendo un pequeño incremento, y calculamos ese límite. Y cuando hacemos eso, estoy encontrando una tasa de cambio. La tasa de cambio a partir del vector x cuando nos desplazamos en la dirección del vector b. Y esta expresión, es decir, todo eso representa un promedio, es el promedio de variación de la función por unidad de distancia según la dirección de b. Es una tasa de cambio, en otras palabras. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a denotar a la derivada direccional? Se denota de distintas formas. Por ejemplo, podríamos denotar así. Este es un símbolo, es un operador que se llama gradiente. Y me dice, y es similar al operador derivada. Dice, estoy derivando la función f en la dirección de b. Eso me está diciendo esta expresión. Acá me está diciendo lo mismo. Estoy derivando la función f, que es z es la variable, para la función que tiene dos variables, o será b doble, si es una función que depende de tres variables expresadas como un vector, en la dirección del vector b. O me dirá f' en la dirección del vector b. O me dirá dirección o derivada de la función en la dirección de b. O me dirá es una derivada con una delta, con una d inclinada en la dirección de f de la función f. Fíjense que en todas las formas que les he puesto acá, siempre estamos introduciendo la idea de que tenemos que movernos según una dirección. Y esa dirección es la que está definida por el vector b. Y estamos derivando la función en esa dirección. En cálculo 1 no existe esa posibilidad, ¿no? Porque cuando yo derivo en cálculo 1, al ser curvas que están contenidas en un plano, la derivada es única. No necesito una dirección que me diga en qué dirección te estás moviendo. Me puedo mover solo al lado derecho o solo al lado izquierdo, no necesito más. No necesito una dirección expresa. En cambio, en las superficies que están representadas por la función f, sí ya necesito, porque ahora me estoy moviendo sobre una superficie. Yo estoy parado en una superficie. Y al estar moviéndome sobre una superficie, yo necesito ver en qué dirección me voy a mover para encontrar la tasa de cambio. Si el vector no es unitario, que puede ser también útil en algunos casos, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante, cuando el vector no es unitario, la derivada se denomina la derivada según una dirección, nada más, pero no recibe el nombre de derivada direccional. La derivada direccional es cuando b es unitario. Y si b no es unitario, entonces la derivada se llamará simplemente derivada según una dirección. Sigamos. La pendiente. Geométricamente, la derivada direccional representa la pendiente de una recta que podemos construir, que es tangente a la curva de intersección de la superficie y que se obtiene intersectándola con un plano cualquiera, que en general no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y, pero que contiene o es paralelo al vector B. A ver, para que se entienda mejor. Imagínense que tienen una superficie. Vienen con un plano y lo cortan, lo intersectan a la superficie y generan una curva. Esa curva, o sobre esa curva, yo voy a hallar una derivada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en ese momento es volver al cálculo ordinario, porque en el cálculo ordinario hacíamos eso, yo encontraba derivadas sobre curvas. Pero en cálculo 2, en este tipo de funciones, ya no tengo curvas, tengo superficies. Por lo tanto, para generar una curva, yo tengo que intersectar esta superficie con un plano.
Y ese plano me va a generar esa curva, va a ser el plano osculador de esa curva. Y sobre esa curva voy a derivar. Ese plano puede ser cualquier plano. En general no va a ser ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Pero ese plano va a ser paralelo al vector B. Fíjense cómo ya estoy empezando a vincular geométricamente este vector con la curva que estoy generando al intersectarlo con el plano. ¿De acuerdo? Como cualquier pendiente, jóvenes, como cualquier pendiente, la derivada direccional va a representar el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal, ¿no? Es una tasa de cambio, es una razón de cambio entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal. Eso es lo que significa pendiente. Delta Y sobre delta X. Desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal. Si usamos la derivada direccional para calcular una pendiente, entonces B debe ser un vector unitario. Fíjense, volvemos a reiterar lo mismo. La pendiente de la recta va a depender solo de la dirección de B y no de su magnitud. Otro resultado fundamental. El vector B nuevamente nos están diciendo de que debe ser unitario. A ver, todo lo que hemos explicado podemos entenderlo tal vez mejor en este dibujo. En este dibujo. Fíjense que tengo una superficie, aquí está la función z igual a f de x y es esta superficie azul. Esta es una superficie, no puedo derivar sobre una superficie. Las derivadas se encuentran sobre curvas, no sobre superficies. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es voy a generar una curva y voy a generar intersectando la superficie, es decir, la función z igual a f de x y con un plano. Fíjense que este plano es un plano especial, porque es un plano que mantiene a y como si fuese una constante. El plano y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y queda fijo. Este es un plano paralelo a x, z. Es un plano paralelo al plano x, z. Por la geometría que hemos estudiado, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Y por lo tanto yo estoy generando esta curva. Y sobre esa curva estoy encontrando una tangente. Y cuando yo encuentro una derivada direccional, la derivada direccional va a representar esa pendiente, esa tasa de cambio. Ahora me dirán, ¿y dónde está el vector B del que estábamos hablando? Ah, el vector B es un vector que tiene que ser paralelo al plano. Digamos ese. El vector B es paralelo al plano. Entonces, este plano se va a mover en función a este vector. Y tiene que ser paralelo. Es decir, este vector, si lo multiplico con el vector normal de este plano, el resultado tiene que ser 0. El vector tiene que ser paralelo a este plano. Así defino los planos, esos planos de intersección. Y ahí aparece la existencia de este vector, que es el que le está dando la dirección para esta curva. Esta curva va a tener la dirección de este vector, en el sentido amplio de lo que estoy explicando, ¿no? Porque esta curva en realidad va a estar contenido en este plano. Es un plano común y corriente, es un plano que sus variables van a ser x y z. Y la tasa de cambio va a ser la variación del eje vertical, es decir, z, respecto de x, respecto a la variación del eje x, porque y es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, acá está el vector b. Ese vector b me está permitiendo generar un vector y estoy tomando estos vectores x y que se van a ir moviendo paralelamente a este vector. Sobre este plano, en realidad, más concretamente. Sobre este plano se van a mover. Y este plano es paralelo al vector b. Por lo tanto, generamos, reitero, esta curva de intersección y sobre esa curva de intersección ya puedo derivar y puedo encontrar tangentes, ya puedo encontrar tasas de cambio como hemos aprendido en cálculo 1. Fíjense que dice esta explicación. Dice, en la figura, la curva de intersección resulta de la intersección, reitero, de la superficie z igual a f de x y con el plano y igual a y sub 0. Y su derivada direccional ocurre en la dirección del vector y. Perfecto, en esta dirección está ocurriendo la derivada direccional. ¿De acuerdo? Es decir, la dirección que estoy tomando, me estoy moviendo en esa dirección, en la dirección de este vector. Imagínense que es un puntito que se está desplazando así. Y ese punto que se está desplazando sobre la curva se está desplazando en la dirección de este vector.
no se está desplazando hacia arriba ni hacia abajo, sino que se va a estar desplazando sobre un plano que es paralelo a este vector. ¿De acuerdo? Alguien podría decir, pero no se entiende bien, no tiene la misma dirección. Sí tiene la misma, bueno, digamos ahí tengo un vector. Este otro vector también podría estar un poco más acá, tangente a la curva, imagínense así, ahí, pero sigue moviéndose contenido en este plano. Y este plano está tomando su dirección de este vector. Este vector, por ejemplo, es sí, el vector y. Por eso decimos que la derivada direccional está ocurriendo en la dirección de este vector y. ¿De acuerdo? En este dibujo que les estoy compartiendo, estamos encontrando en este punto, ¿no? La derivada direccional. En este punto. En el punto que está acá. En este punto. X sub 0 y Y sub 0. En ese puntito estoy encontrando una derivada en esa coordenada. Tendrá su imagen que es Z, y ahí estamos encontrando este vector. O más que vector, lo que estamos encontrando es la pendiente. La pendiente en ese punto. En este punto que resulta sobre una curva que la hemos obtenido intersectando el plano plomo con la superficie azul. Entonces, así se deriva. En cálculo 1 no había esa dificultad, ¿no? Porque estas curvas ya existían. Esas curvas ya existían. Siempre trabajábamos sobre curvas, por lo tanto no tenía que hacerme mucho lío. La curva ya estaba y como ya había una curva ya podía encontrar una derivada. En cambio, cuando tengo superficies no hay curvas, hay que construirlas esas curvas. Y hay que construirlas intersectando planos con la superficie. Y al encontrar esa intersección generamos la curva y sobre esa curva derivamos. ¿Cómo voy a derivar? Voy a derivar haciendo uso de esta definición, ¿no? Haciendo uso de esta definición. Sigamos. Vamos a hacer algunas, o vamos a dar algunas restricciones en principio. Vamos a tener una función, z igual a f de x, y vamos a suponer que el vector b no es cualquier vector. Es un vector que es unitario y además componente de la base canónica. Vale decir que el vector b, por ejemplo, sea el vector b1 y que el vector b1 sea i. Y sus componentes son 1,0. Entonces, una cosa como esta. Un vector como este. Y es un vector unitario, normalizado, fíjense, normalizado a la unidad. Y el otro vector que sea el vector j. Es decir, un vector así ahora. También normalizado a la unidad. Un vector unitario paralelo al eje y, el vector j. Entonces, en ese caso, este plano será paralelo a este otro plano. Entonces, tendremos que dibujar un plano diferente. Y la intersección generará otra curva acá arriba. Pero solo hay dos vectores de ese tipo. Dos vectores, porque esos dos vectores son vectores de la base canónica. Son vectores de la base canónica. Solo hay dos. El vector i y el vector j. ¿Por qué estoy tomando el vector i y el vector j? Porque esos vectores i y j son los vectores que generan el espacio vectorial R2, es decir, el espacio vectorial X100, del plano X100. Ese es un vector y el otro, bueno, lo podemos dibujar, bueno, lo podemos dibujar esto en principio. Haremos un J más por ahí, para que quede perfectamente claro. Ese es el otro vector. Solo esos dos estoy escogiendo. De los infinitos vectores que hay en el plano X, estoy en principio tomando estos dos. El vector i y el vector j. ¿Por qué estoy tomando esos vectores? Porque son vectores que tienen algunas características. Una de ellas es que ambos son vectores mutuamente perpendiculares y además están normalizados ya a la unidad. Por lo tanto, pueden servir para encontrar una derivada direccional porque ambos son vectores unitarios. Veamos qué pasa. Cuando yo utilizo el vector i y el vector j como los vectores que le dan la dirección a las derivadas, en ese caso, las derivadas direccionales se denominan derivadas parciales.
Es decir, no estoy encontrando todas las derivadas, solamente algunas, solo dos. Y esas derivadas se denominan derivadas parciales. Y son derivadas parciales respecto a las variables x y y, porque fíjense en el dibujo. En este dibujo yo estoy utilizando el vector y, porque este vector es paralelo a este plano. Este plano lo estoy usando para seccionar a la superficie en esta curva. Y este plano puede estar más adelante o puede estar más atrás, pero siempre va a ser paralelo al plano XZ. Este plano, imagínense que está un poco más adelante. ¿Cuántas curvas puedo obtener? Infinitas curvas. Pero todas esas curvas van a ser curvas que van a estar contenidas en planos paralelos al plano XZ. Por lo tanto, yo podría pensar de que este plano plomo es un plano cuyo eje inferior, este eje es X, y cuyo eje vertical es Z. Entonces, es como si tuviese un plano que se llama el plano XZ. Entonces, la derivada que yo voy a encontrar seguramente va a ser respecto a la variable X. Respecto a la variable X. Y la variable Z va a ser como si fuese la variable Y del cálculo ordinario. Entonces, voy a tener un plano que se llama el plano XZ y estoy encontrando en la dirección del vector Y una curva contenida en este plano. En un plano paralelo al plano XZ. Por eso decimos que en esos casos encontramos derivadas parciales respecto a las variables x y y respectivamente. Lo mismo, una derivada direccional en la dirección de E sub 1 o B sub 1, que es lo mismo. Ahora este vector B sub 1, bueno, aquí estoy usando B1, y acá E1, pero es lo mismo. Ahora el vector E1 es I, y por lo tanto, como estoy usando esta dirección, la dirección que le da al eje X, que le da su dirección al eje X, entonces decimos que mi variable va a ser X y la función va a ser Z. Z respecto de X. Y lo puedo denotar así, y a eso se le llama derivada parcial. Pero la derivada parcial sigue siendo una derivada direccional. Sigue siendo una derivada direccional. Porque estoy usando un vector que le está dando la dirección para encontrar la derivada. Lo mismo cuando utilizo el otro vector, las dos posibilidades que tengo. Porque la variable, la función z o la función f, que es lo mismo, solo depende de x y de y. X tomará la dirección de y tomará la dirección de j. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo acá. Ahora tengo otro vector que se llama I2, ese vector es j, y cuando yo derivo respecto de j, en realidad lo que estoy haciendo es derivar z respecto de y. Porque ahora este plano ya no va a ser un plano paralelo a xz. Este plano será un plano paralelo a yz, porque va a ser paralelo al vector j. Entonces tendremos otra curva, ¿no? Otra curva. Y una curva que, a ver, voy a tratar de dibujarla. Una curva que ahora va a estar contenida en un plano paralelo al plano YZ. Fíjense esa línea que he dibujado, esa línea curva, es una línea que está contenida en un plano, pero ese plano ahora es paralelo al plano YZ. En cambio, esta otra, voy a ver si lo puedo resaltar, en cambio esta otra curva está contenida, bueno, más o menos así, digamos, está contenida en el plano paralelo al plano XZ. Fíjense, he generado dos curvas y sobre esas dos curvas puedo encontrar derivadas. Esas derivadas se llaman derivadas direccionales. Pero solo hay dos. Solo hay dos. En cualquier punto. En realidad hay infinitas, pero hay solo dos vectores, el vector Y y el vector J. ¿De acuerdo? Las derivadas parciales son derivadas direccionales. Veamos algunas propiedades que podemos desprender de la definición de las derivadas direccionales y de las derivadas parciales. La primera, si yo utilizo el vector B para encontrar una derivada direccional, o un vector U, pero tienen sentido contrario, entonces las pendientes cambian. Las pendientes cambian, porque la derivada direccional es una pendiente. Si me muevo hacia el lado, fíjense en este dibujo, si me muevo en este sentido, tal vez tenga una pendiente negativa, pero si me muevo en otro sentido, tal vez tenga una pendiente positiva. Es lo que me están diciendo, ¿no? Va a cambiar el signo de la pendiente. Si cambia el sentido del vector. En vez de usar el vector, si por ejemplo en lugar de usar el vector Y utilizo el vector menos Y,
El resultado que yo voy a obtener es el mismo numéricamente, pero con signo cambiado, porque la pendiente va a cambiar. Eso es lo que me dice la primera propiedad que estamos analizando en esta parte. Las otras son un poco más complicadas de ver, porque dice que pueden haber funciones con ambas derivadas parciales, pero no existir ninguna otra derivada direccional de la función en ese punto. Fíjense que acá en este dibujo yo he encontrado dos curvas, pero no son las únicas curvas. Yo podría generar otra curva, miren. Esa que estoy dibujando ahí es otra curva. Es otra curva. Pero esta curva ya no está sobre un plano paralelo al plano YZ o paralelo al plano XZ, está en cualquier otro plano. Y el vector que está usando, el vector direccional, ya no es ni Y ni J. Ese vector puede ser este, por ejemplo. Ese. Que debería ser unitario también. Y con este vector yo estoy construyendo un plano que intersecta la superficie, pero un plano paralelo ahora a este vector. Y estoy definiendo una otra curva. Por lo tanto, ¿cuántas curvas puedo tener que pasan por este mismo punto? Puedo tener infinitas, todas sobre la superficie, con distintos planos que sean paralelos a estos vectores que están sobre el plano X y están contenidos en el plano X y. Por ejemplo, puede ser una curva generada paralela a ese vector naranja, a este otro, infinitos vectores que están contenidos en el plano X y en distintas direcciones, con distintas direcciones, pero todos unitarios. Y hay dos especiales, en esta dirección y en esa dirección. Esos vectores especiales generan las derivadas parciales, pero cualquier otra dirección me va a generar una derivada direccional. Entonces yo puedo calcular la pendiente de esta curva en este punto, pero ahora esta curva está generada con la intersección de un plano como este, pero ahora paralelo a este vector. Paralelo a ese vector. Entonces fíjense cuántas curvas puedo generar. Infinitas derivadas pueden existir en un determinado punto. Y eso es lo que dice este párrafo, el segundo. Podemos encontrar ambas derivadas direccionales, es decir, puedo encontrar una derivada direccional en esta dirección o en esta otra. Pero tal vez sean las únicas que existan, porque tal vez no exista en esta otra dirección, o en esta otra, o en esta otra, o en esta otra, todos vectores unitarios, ¿no? Tal vez no existan en todas las direcciones, las derivadas. Es decir, que tal vez no siempre voy a poder generar una curva. Eso es lo que me está diciendo este párrafo. Pueden haber funciones con ambas derivadas parciales y no existir ninguna otra derivada en ninguna otra dirección. La existencia del siguiente párrafo, ¿qué dice? La existencia de las derivadas direccionales en cualquier dirección no es condición suficiente para determinar la continuidad de la función en el punto que se analice. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que exista una derivada no quiere decir que la función sea continua. Eso es raro también. Eso es raro. Porque yo puedo encontrar una derivada direccional, digamos, en la dirección de y, es decir, una derivada parcial respecto de x o una derivada parcial respecto de y. Y tal vez una derivada también en esta dirección con esta otra curva. Pero si yo me muevo y por acá, digamos, y ya no encuentro una derivada, es que es decir que este punto en otra dirección, cuando lo intersecto con otro plano, ya no genero una curva. Y por lo tanto, como no hay una curva, no hay una derivada. Eso podría implicar de que la función es discontinua. Eso podría implicar de que la función es discontinua. Por eso, el hecho de que existan derivadas direccionales no quiere decir que la función sea continua. La continuidad de la función se estudia de otra forma, ¿no? La derivada de la función, la continuidad de una función se estudia con el límite. Tendría que hallar el límite en un determinado punto. Derivadas de orden superior. Nos vamos a concentrar ahora en las derivadas parciales. En las derivadas parciales, es decir, las derivadas que voy a encontrar solo en esta dirección o en esta otra. Para funciones de este tipo. Solo hay dos derivadas parciales. Me voy a concentrar en una función que
voy a empezar a derivar solo en esas dos direcciones. ¿Qué cosas voy a encontrar? Derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Son derivadas direccionales. O sea, me voy a abstraer de encontrar en otra dirección. No voy a usar ni esta dirección, ni esta, ni esta, ni esta. Voy a encontrar solo derivadas superiores en esta dirección o en esta otra. En solo dos direcciones. En solo dos direcciones. Entonces vamos a partir de una función de la misma manera, definida de la misma manera. Su dominio de definición está en el plano XY y sus imágenes son reales, es decir, Z. El dominio de definición generalmente es un conjunto abierto. Ya sabemos lo que es un conjunto abierto, ¿no? Es un conjunto formado por puros puntos interiores. A estas derivadas que puedo encontrar, f respecto de x o f respecto de y, que todavía no sé cómo se derivan, luego les voy a mostrar cómo se encuentran estas derivadas, se les llama derivadas parciales sucesivas también. Y el resultado de derivar una función va a ser otra función, por lo que podemos calcular más de una derivada. Por ejemplo, partimos de esta función. Partimos de esa función. Esta es una derivada parcial, z respecto de x y z respecto de y. Son las únicas derivadas que puedo hacer. Parciales. Pero puedo encontrar infinitas derivadas direccionales, pero reitero, solo me estoy concentrando en las derivadas parciales, es decir, en la derivada según la dirección del eje y o en la derivada según la dirección del eje x. ¿De acuerdo? Son las únicas derivadas que estamos tomando en cuenta. Entonces, el resultado de encontrar la derivada de z respecto de x va a ser una nueva función, y la derivada de z respecto de y va a ser otra función, y esa función la puedo volver a derivar. La primera derivada que tenía lo puedo volver a derivar, y lo puedo derivar respecto de x o respecto de y nuevamente. Entonces tengo una derivada de orden superior, de segundo orden. Eso quiere decir que he derivado dos veces a la variable z. Y en las dos ocasiones he utilizado la misma dirección, el vector y. El segundo término, el término que tengo acá, me está diciendo, tú has derivado respecto de x la primera vez, es decir, con un plano que es paralelo al vector y. Pero ahora el resultado, que va a ser otra superficie, quiero que lo derives respecto de y, es decir, que esa nueva superficie que hemos obtenido lo voy a intersectar con un plano que es paralelo al vector j. Y tenemos una derivada cruzada. Fíjense, primero he derivado respecto de x y luego respecto de y. Otra forma de representar ese hecho es haciendo esto usando subíndices o esto que es lo mismo. Usando subíndices tenemos esto. Primero derivado respecto de x y luego respecto de y en esta notación. Y en esta otra notación digo primero derivado respecto de x y luego respecto de y. Bueno, y acá la variable lo estoy cambiando por la función. Es lo mismo, z es igual que f, es decir, z lo puedo expresar como si fuese variable o lo puedo expresar como si fuese función, porque decimos que z es igual a f, que depende de x y de y. En este caso a z lo estoy representando como una función, y aquí a z lo estoy representando como una variable. Pero z respecto de x no es la única derivada parcial que yo obtengo. Puedo tener también la derivada de z respecto de y. Por lo tanto, y a esa derivada lo puedo derivar nuevamente respecto de x o nuevamente respecto de y. En el primer caso, estoy derivando primero respecto de y luego respecto de x. Y obtenemos una segunda derivada. Es decir, en el primer caso, yo he encontrado una curva paralela al plano YZ. Y en el segundo caso, obtenemos una nueva función, una nueva superficie, diferente ya a esta, ya no es la misma, ahora la función se llama derivada, pero a esa superficie lo estamos derivando respecto de y. Quiere decir que a esa nueva superficie lo estoy intersectando con un plano paralelo al plano YZ. Y la forma de representar esos casos son así, ¿no? Derivadas cruzadas y derivadas respecto a una única variable, y o x. Y estas son las derivadas cruzadas. Una condición, una propiedad interesante que se cumple en las derivadas cruzadas es que si esta función es derivable y continua al menos dos veces, en este caso al menos dos veces porque estoy derivando dos veces la función, es decir, es una función clase 2 al menos. Cuando una función es derivable y continua al menos dos veces, se dice que es clase 2.
Clase 1 será que admite al menos una derivada. Clase 3 será que admite 3 derivadas. Clase n es que sea n veces derivable. Y en cada caso obtenga una nueva función. No se olviden de que las derivadas son transformaciones lineales. Esta superficie lo estoy transformando en otra superficie. Y esa otra superficie lo volvemos a derivar respecto de x, respecto de y, etcétera, etcétera. Reitero, cuando la función es derivable y continua al menos 2 veces, las derivadas cruzadas siempre son iguales. Siempre son iguales. ¿Qué pasa si tengo funciones de más dimensión? Ya no es z ahora, no, ahora es w, y este w depende de x, de y y de z. Este es el espacio vectorial tridimensional, y este espacio vectorial ya no tiene 2 vectores, tiene 3 vectores de la base canónica, tiene y, tiene j y tiene k. Por lo tanto, puedo encontrar 3 derivadas parciales. Y las derivadas cruzadas se siguen cumpliendo, esa propiedad, si la función es continuamente derivable. Imagínense que esta función es clase 4, es decir, que admite al menos 4 veces derivadas. Fíjense que he derivado primero respecto de x 2 veces, luego he vuelto a derivar respecto de y luego derivados respecto de z. El resultado va a ser el mismo si yo derivo primero respecto de z, luego respecto de y luego 2 veces respecto de x. Y el resultado va a ser el mismo si yo derivo primero respecto de x, respecto de y, respecto de z y luego respecto de x. Y va a ser el mismo que este y va a ser el mismo que este y todos los arreglos que puedan aparecer. Vale decir que lo único que importa es cuántas veces estoy derivando cada variable. En este ejercicio, en este ejemplo de manera particular, a x le estoy derivando 2 veces, a y una vez, o estoy usando la variable y para derivar w una vez, mejor así, y una vez también estoy usando la variable z para derivar w, pero la variable x lo estoy usando 2 veces para derivar y. Eso no interesa quién derivó primero, puedo derivar 2 veces, primero 2 veces seguidas respecto de x y luego una vez respecto de y o respecto de z, o podría derivar primero respecto de x, luego respecto de y, z, luego respecto de y nuevamente respecto de x. Lo único que interesa es que y z se derivan una vez y x se deriva 2 veces. Y así sucesivamente. Si ahora quiero derivar esto z, una vez más z, acá tendré que derivar una vez más z, y acá también una vez más z, y acá también una vez más z. No interesa el orden. No interesa el orden. Si la función es derivable y continua, estas derivadas cruzadas siempre se van a ir igualando, siempre van a ser iguales. Veamos algunas definiciones. Si yo tengo esta función, imagínense que partimos de esta función y lo derivo respecto de x 2 veces y lo derivo y nuevamente derivo respecto de y ahora 2 veces. Si derivo esas dos funciones respecto de x y respecto de y 2 veces la misma función z o f, que es lo mismo, y el resultado me da 0, decimos que la función es armónica. Se dice que la función es armónica. ¿De acuerdo? Para el caso de funciones con más variables, decimos que la función es armónica si se cumple también esta ecuación. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden que se llama la ecuación diferencial de Laplace. Entonces, si la ecuación diferencial de Laplace se iguala a 0 o se vuelve 0, decimos que la función f es armónica. ¿De acuerdo? Se dice que es armónica. ¿Dudas hasta ahí? Porque ahora voy a hacer algunos ejemplos y luego les voy a mostrar un videito para que quede más claro todavía. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Disculpe, cuando dice armónicas, ¿a qué se refiere? Es el nombre que se le pone, ¿no? Quiere decir que si yo derivo la función f respecto de x 2 veces, f respecto de y 2 veces y f respecto de z 2 veces, y el resultado sale 0, se dice que la función es armónica. Es un nombre que se le da. Tiene que ver con sus propiedades de, ¿cómo se llama esto? De fase y demás cosas. Cuando uno estudia, por ejemplo, señales de una señal de telecomunicaciones, entonces ahí uno entienda un poquito más, digamos, esta parte. Pero desde el punto de vista matemática si yo tengo una función, lo derivo respecto de x 2 veces, respecto de y 2 veces, respecto de z 2 veces, y lo sumo y el resultado me sale 0, le llamamos armónica. Le podían haber llamado otra cosa, pero se les ha ocurrido llamarle armónica. Y es una ecuación diferencial famosa, es la ecuación diferencial de Laplace. El laplaciano también le llama. ¿De acuerdo? Es un nombre simplemente. Tiene que ver con la armonía, entre comillas, de la función y con la fase y con el periodo que tiene estas funciones.
porque podemos representar señales, ¿no?, con estas funciones. La ecuación de una longitud, de una onda, por ejemplo, que se está desplazando según un eje o en el espacio. Sus segundas derivadas se igualan a cero al sumarse. Si se igualan a cero al sumarse, decimos que son armónicas, nada más. Para nosotros va a ser eso suficiente por ahora. Seguramente en alguna otra asignatura les van a aclarar un poquito más este concepto. Pero para nosotros es esto. Yo podría darles una función como esta, por ejemplo, y decir, averiguar si es armónica. Tendrían que encontrar las derivadas respecto de x, respecto de y, porque en este caso la función solo tiene dos variables, hay dos derivadas parciales más que puedo hacer, encontrar las derivadas de segundo orden, sumarlas y ver si sale cero. Y ver si sale cero. Si sale cero es armónica. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo para entender un poco más cómo se encuentran las derivadas parciales. Imagínense que tenemos esta función, la función general que hemos empezado a utilizar desde el principio, y vamos a suponer que esa función tiene esta ley de asociación. Su dominio de definición es todo el plano XY. Es una función polinómica y es una función homogénea, además, que es otro nombre que también se les llama a las funciones. Tiene que ver con el álgebra. ¿Se acuerdan cuando una función es homogénea? Cuando su exponente, sumados los exponentes 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, ¿no? Son funciones homogéneas. Y vamos a suponer que su dominio de definición, bueno, no vamos a suponer, de hecho su dominio de definición es todo el plano XY, por lo tanto puedo escoger cualquier vector del plano XY. En otras palabras, cualquier coordenada del plano XY. Y me están pidiendo que encuentre su derivada direccional en la dirección del vector Y. Es decir, de estas coordenadas. En otras palabras, como Y es un vector fundamental, es un vector de la base canónica, ese vector Y me va a generar una derivada parcial en la dirección del eje X. Mi variable va a ser X. Veamos, ¿qué dice la derivada direccional? Bueno, según la definición que teníamos, es esta, ¿no? La definición con el límite. Y dice que tengo que calcular este límite para encontrar la derivada direccional según la dirección del vector B. Pero mi vector B, reitero, es el vector Y. Entonces, nuevamente, voy a reescribir la función colocando mis datos. El vector B es Y. Tengo que hallar este límite. Lo voy a hallar en un punto cualquiera de su dominio, un punto XY, pero voy a usar la dirección del vector 1,0. Si fuese otra dirección, tendría que ser 1,1, por ejemplo, ¿no? O 1,2, pero este vector debería ser siempre unitario. No se olviden, debería ser siempre unitario este vector. En este caso, no hay necesidad de dividirlo entre su módulo porque este vector ya es unitario. Y luego les restamos la propia función, que está aquí. O sea, hay que construir esta parte, hay que construir este vector. Ese vector tenemos que construir. Aquí me falta utilizar cerrar un paréntesis. Y este grande se cierra con este paréntesis de este, y este es un paréntesis de la variable de esta parte. Decito. Vamos a construir. Tengo que construir estito. O lo que es lo mismo, esto, en esa dirección que está acá. Son vectores. Como son vectores, puedo hacer uso de las propiedades. Y aquí están las dos propiedades que conocemos de los espacios vectoriales. La suma y la multiplicación de un vector por un escalar. El resultado va a ser h más 1 más x. Le estoy haciendo un pequeño incremento en x y luego voy a tener y más h veces 0. En otras palabras, solamente y. Solamente y. Esta es la nueva variable. Esta es la nueva variable. Esto lo voy a reemplazar en el límite, digamos, para hacerlo paso por paso. Entonces, esto ya lo he traducido. Para mi ejercicio vale esto. Vale eso. Y luego la función. Ahora empezamos a reemplazar, porque la función f, no se olviden de que es x al cuadrado y más x y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado y, en lugar de colocar x al cuadrado, tengo que colocar x más h al cuadrado por y más x más h, que es la nueva variable, por y al cuadrado, menos la función original,
menos la función original, que es x al cuadrado y más x y al cuadrado. Es la misma función acá, ¿no? Es la misma función este lado, solo que la variable x está incrementada en h, nada más. Lo hemos incrementado, hemos hecho un pequeño desplazamiento en h. Hay que calcular este límite. Bueno, desarrollando estos términos cuadráticos y multiplicando por este término y o este término y al cuadrado que tengo acá, tenemos una expresión como esta. Sumando términos semejantes, por ejemplo, puedo cancelar puedo cancelar este término. Lo puedo cancelar con este que está por acá, que es el mismo, pero con signo cambiado. Luego podría cancelar este término con este otro, que tiene signo cambiado, y simplificando o agrupando algunos términos que aparecen por ahí, nos queda una expresión como esta. Calculamos el límite. Puedo distribuir este h, ¿no? Este h se me va con este h. Ojo, no se olviden que estamos calculando un límite. H no vale 0. H es muy pequeño, tiende a 0, pero no es 0. Por eso es que puedo cancelar este h con este h con dos de estos, o con uno de esos dos que tengo ahí, y este h con este h. El resultado me sale esto, y aquí calculamos el límite. Aquí ya no hay indeterminación. Esto se anula y me queda esto. Hemos calculado una derivada direccional. Así se calculan las derivadas direccionales. La forma normal, la forma formal. Y hemos utilizado la dirección de un vector. En este caso, la dirección del vector y. Pero este resultado es bien ilustrativo. Bien ilustrativo. Porque como hemos utilizado un plano, el dibujo para entender esa derivada es este. El plano que estoy usando es un plano paralelo al eje X, porque yo estoy usando el vector y este vector es paralelo a este plano. Por lo tanto, la curva que teníamos era una curva como esta. Lo borramos ese para no confundirnos, lo borramos este otro también para no confundirnos, y hemos calculado sobre esta curva. Es decir, tenía la superficie x al cuadrado y más x y al cuadrado, lo he interceptado con este plano, hemos generado esta curva, pero este plano es paralelo al eje y, al vector y, mejor dicho, paralelo al eje x. Este plano en general va a ser paralelo al eje x y va a ser paralelo al eje z. Y si yo me pongo a pensar, es como si yo trasladase mis ejes y dijese, este va a ser mi eje x, porque el vector y es el que estoy manejando, y este que sea mi vector z, es decir, la función. Mi función. Es como si hiciese eso. Y por lo tanto, es como si estuviera trabajando en el plano xz. Lo único que voy a encontrar es la derivada de z respecto de x. Y si mi función era esto, y todo esto es z, yo tendría que derivar esto respecto de x, manteniendo a y como constante, porque a y no le hemos hecho ningún incremento, fíjense, y ese quedó solito, sin incrementar, y ha quedado fijo. Y tengo ahí y y tengo aquí. En cambio, la variable x es la que se ha incrementado. Teníamos x más h y acá teníamos x, hemos incrementado en x. Y es una constante. Por lo tanto, con eso en mente yo podría decir, voy a derivar esta función como si y fuese una constante. Y derivo solo respecto de x, porque en este mi dibujo, yo tengo el plano x, z. Y en este plano mi variable independiente es x y mi variable dependiente es z. Ahí yo ya sé derivar eso. Eso me han enseñado en cálculo 1. Por lo tanto, voy a derivar como si fuese una derivada ordinaria. Y la derivada ordinaria de esto respecto de x va a ser 2xy más y al cuadrado, que es el resultado que hemos obtenido. 2xy más y al cuadrado. Y lo hemos hecho con la definición formal de derivada direccional y utilizando un vector b, como hemos explicado al principio de la clase, y utilizando un vector b que es paralelo al plano que está generando la curva de intersección entre ese plano, paralelo al vector y el eje z. Por lo tanto, esa es la sorpresa. Por eso es que se definen las derivadas parciales, porque encontrar derivadas parciales es bien fácil. Es igual que cálculo 1.
Solo tengo que fijarme cuál es la variable que va a ser mi variable, entre comillas, y cuál va a ser la variable que se mantiene constante. En este caso, en este ejemplo, la variable que se está manteniendo constante es y, porque el incremento lo estoy haciendo solo a x, porque eso dice este vector. Ahora, el incremento le puedo hacer a ambos vectores, a ambos ejes, sí. Perdón, a ambas variables, sí. Le puedo hacer también a x y también le puedo hacer y. En ese caso estaría encontrando con este mismo procedimiento un límite. Pero y ese límite ahora se va a llamar derivada direccional, mucho más general que una derivada parcial. Imagínense que esto es 1,1, así, y esto lo tendría que dividir entre su módulo, ¿no? Entre raíz de 2. Y hago lo mismo, y estaría encontrando en otra dirección. En cambio, las derivadas parciales son más fáciles de entender, porque las derivadas parciales solo le hacen el incremento a una de las variables, no a las dos. Cuando le hago a las dos es una derivada direccional mucho más general. Y cuando le hago solo a una es una derivada direccional más particular, más simple. El incremento solo le hago a alguna de las variables. En este ejemplo le estoy haciendo el incremento solo a x. Por lo tanto, este número 1 me está diciendo que solo x es la variable. En cambio, la otra se mantiene constante. Se mantiene constante. Fíjense, eso es lo que explica el párrafo que viene a continuación. Dice, como utilizamos un vector unitario coordenado, es decir, el vector y, el resultado de la derivada direccional corresponde a la derivada parcial de esta función. Hemos encontrado una derivada parcial respecto a la variable x, y esta no es más que la derivada ordinaria de esta función respecto a dicha variable. Y acá está explicado lo que acabamos de ver. Cuando hemos hecho la construcción de estos vectores que se están sumando, la variable x es la única que se ha visto incrementada, x más h. Y se ha mantenido fija. Por lo tanto, podemos concluir, dice, que las derivadas parciales no son más que derivadas ordinarias respecto a la variable con la que se trabaja, manteniendo a las otras variables como si fuesen constantes. Por lo tanto, la variable y en este ejercicio será la variable constante. Entonces, ¿cómo derivaría mi función? La función era x al cuadrado y más x y al cuadrado. ¿Cómo derivaría? Como hay una suma de funciones, debo distribuir la derivada, ¿no? Porque no se olviden que las derivadas son distributivas respecto de la suma. La función es una cosa como esta. La función es esto. Bueno, aquí creo que lo he borrado, el término que estaba acá. Lo vamos a volver a poner. La función era esta. Esto es x. Vamos a borrar. Y aquí estaba y. La función era esta. Por lo tanto, tengo dos términos que se están sumando, así que debo distribuir el límite, ¿no? O la derivada. Entonces derivo el primero, pero mantengo a y como constante y solo veo la variable x, porque estoy derivando respecto de x. Su derivada de eso es 2 veces xy, y en este otro caso estoy derivando solo la variable x, la derivada de x respecto de x es 1 multiplicado por y al cuadrado, que me sale esto. Entonces puedo empezar a derivar ahora así, porque el resultado que hemos obtenido coincide con lo que hemos hallado según la definición. Y a partir de ahora no existen límites, ¿no? Las derivadas parciales solo son derivadas ordinarias. Acá hay un pequeño párrafo que quería compartirles. Fíjense lo que dice. La razón de definir derivadas parciales se debe a que cuando una función es multivariable, queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable, mientras mantenemos las demás fijas. Esto es importante. Entonces, eso es la idea de la derivada parcial. Yo quiero saber cómo varía z cuando solo varío x, o cómo varía z cuando solo varía y. Y eso es importante, dice. Vamos a hacer dos ejemplos más. Veamos. Me piden hallar la derivada de la función respecto de x, pero ahora ya puedo derivar cualquier cosa. Ya puedo derivar cualquier cosa, parcialmente hablando. Las derivadas parciales son derivadas ordinarias. Entonces, cuando yo veo una función, esa función para mí es como si tuviese solo una variable.
Si quiero derivar respecto de x, y es una constante. Y si mi función es más grande, depende de x, depende de y, depende de z, y quiero derivar solo respecto de z, entonces la derivada de b doble respecto de z mantendrá a x y a y como si fuesen constantes. Veamos un ejemplito donde queramos encontrar segundas derivadas. Vean esta función. La función que me han dado es esta. Es una función que hay que integrar y luego colocar sus límites y luego derivar. No voy a integrar la función y luego lo voy a evaluar. Lo que voy a hacer es utilizar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo dice esto. Esto es solo para acordarse. El teorema fundamental del cálculo, si ustedes se acuerdan y han aprendido en cálculo 1, tiene dos partes, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, donde derivo la integral, que es la operación inversa de las derivadas, o la otra que cuando yo ya integro coloco sus límites. Eso dice el teorema fundamental del cálculo, en realidad son dos. Vamos a ver el primero, en este caso. Y el teorema fundamental del cálculo, el primero dice lo siguiente, ¿no? Dice que esto, si yo derivo a ambos lados, el resultado es la propia función evaluada en el límite superior menos el límite inferior. Pero el límite superior, cuando nosotros tenemos este resultado, este término, si ustedes se acuerdan, debería ser por x respecto de x. Eso dice el teorema fundamental del cálculo. Vamos a poner acá, por x prima. Por x prima. X prima. Me imagino que están acordando estas cosas, ¿no? Porque son el teorema fundamental del cálculo, menos lo mismo superior por y prima. Eso dice el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Esto es es un por común y corriente. Acá normalmente colocan una constante. Debe ser cero, entonces aquí sería por la constante derivada. Pero como es una constante, su derivada vale cero, por eso es que no. Y acá la derivada de x respecto de x es 1, por eso nos quedamos solo con esta parte de la ecuación. Solo nos quedamos con esa parte de la ecuación. Porque la derivada lo anula al símbolo de la integral, es como si despejase solo la función, pero esa función está evaluada en x por la derivada de estos respecto de x, de la variable de la función, menos el límite inferior, bueno, esto será c acá, por la derivada de estos respecto de la variable x, que vale 0. Esto han debido ver en cálculo 1, aquí solo estoy haciéndoles recuerdo un poquito. Vamos a ver entonces, con eso en mente, la función que yo tengo es esta, y me piden derivar respecto de x. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser simplemente seno de x, en este caso. La derivada lo va a anular al símbolo de la integral y voy a tener seno de x menos sería, si ustedes integran, la derivada del seno es el menos coseno, aquí tendría menos coseno de x más coseno de y, pero y es una constante, porque y voy a tener que derivar respecto de x, por lo tanto se anula simplemente eso, ¿no? Y la primera derivada, por lo tanto, es seno de x, simplemente. Siempre se reemplaza el límite superior. Y el límite inferior debería ser una constante. En este caso es una constante porque y es una constante al derivar respecto de x. La misma idea. Acá, ahora quiero derivar respecto de y. Bueno, la segunda derivada ya es fácil, ¿no? Porque esta es la primera derivada. Y la segunda derivada será simplemente 0. Voy a volver a derivar esta función ahora respecto de y. Esta función solo depende de x, por lo tanto su derivada vale 0. Veamos ahora lo siguiente, la derivada de f respecto de y.
Lo que voy a hacer es, como tengo que reemplazar siempre el límite superior, eso dice el teorema, lo que voy a hacer es sacarle un signo por delante e intercambiar el orden de integración. Entonces, haciendo exactamente lo mismo, la derivada de esta función respecto de y, la derivada de esa función respecto de y va a ser igual que menos la derivada de esta parte respecto de y. Entonces, el símbolo de la integral se va a cancelar con la derivada y me va a quedar simplemente seno de y reemplazado en y. X es una constante. Nos queda exactamente lo mismo. Y la derivada de esto ahora respecto de x, que es la siguiente derivada que nos han pedido, es 0. Es 0. Entonces podríamos decir que esta función es armónica, ¿no? Porque las derivadas, esto más esto me da 0. Esta función es armónica. Esta función es armónica. Veamos un segundo ejemplo, un tercer ejemplo. La función que me han dado ahora es todo esto. Y me piden hallar el valor reducido de esta ecuación diferencial. Tengo que encontrar f respecto de x y f respecto de y. Entonces la función, reitero, es todo esto. Voy a derivar respecto de x, es decir, estoy hallando una derivada direccional en la dirección del vector y, en la dirección del vector y. Y eso significa que el incremento le voy a hacer solo a x, no le voy a hacer el incremento a y. Y va a permanecer fijo. Y eso quiere decir que y se va a comportar como una constante. Lo primero que tengo que hacer es derivar la función logaritmo. Un medio es una constante, así que se queda ahí. Y la derivada de la función logaritmo es 1 sobre el argumento de la función logaritmo, por la derivada de lo que tengo aquí adentro. Lo que tengo aquí adentro va a ser 2xy más la derivada del arco tangente, que va a ser 1 sobre 1 más esto elevado al cuadrado, x a la cuarta y al cuadrado, por la derivada de lo que tengo aquí arriba, que es 2xy. Bueno, eso es fácil derivar. Este 2x lo puedo factorizar. Este tiene 2x y este también tiene 2x. Aquí es manipulación algebraica simplemente, ¿no? Puedo factorizar ese 2x. Este tiene 2 además, este también tiene 2. Lo puedo cancelar con el 2 que tengo acá. Y me va a quedar xy sobre esto. Y aquí simplemente lo reordeno. Y me queda que la primera derivada de la función respecto de x sale eso. Ya tengo esto. Ahora necesito encontrar la derivada de f respecto de y. Lo mismo. La derivada de f respecto de y será lo mismo. La función logaritmo me da lo mismo. El 1 medio es una constante que se mantiene por la derivada de lo que tengo aquí respecto de y. Lo que tengo en el denominador. O sea, es x al cuadrado. Y esto será simplemente x al cuadrado sobre 1 más x a la cuarta y al cuadrado. La misma derivada, el mismo procedimiento. No se olviden de que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado, ¿no? De la función arco tangente. El argumento acá vale x al cuadrado y, entonces elevado al cuadrado será x a la cuarta y. Este 1 sale de la derivada y ya está. Por la derivada de la función arco tangente respecto de y, que es x al cuadrado. Igual puedo sacar un x al cuadrado, que está por acá, y simplificamos. Aquí me va a quedar un 1, ese 1 lo voy a sacar un común denominador y simplificamos. Ahora tenemos que empezar a construir la función, porque nos han pedido eso. Tenemos que calcular eso. O sea, a la primera derivada lo voy a multiplicar por x, a todo esto. O sea, aquí aparecerá un x al cuadrado, ¿no? Y a la otra lo tengo que multiplicar por 2 veces y. Entonces, por acá aparecerá, este 2 se irá con este 2 y acá aparecerá un y por delante. Eso es exactamente lo que estoy haciendo a continuación, lo que estamos haciendo. Simplificando posteriormente, eso lo pueden ver con más detenimiento ustedes, se cancela todo y el resultado sale 0. ¿Qué les estoy mostrando con este ejemplo? Con este ejemplo lo que les estoy mostrando es que las derivadas parciales son derivadas ordinarias. Son derivadas ordinarias. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que me dan una función que está definida de esta forma. Acá tengo algunos problemillas, porque esta función no está definida en principio en su dominio de definición. En el origen de coordenadas, porque si yo reemplazo x igual a 0 y y igual a 0, acá voy a tener 0 sobre 0,
En cambio, si reemplazo cualquier otro valor, siempre voy a poder encontrar una imagen, pero cuando es x igual a 0 y y igual a 0, aparentemente aparece una indeterminación. Pero me lo definen así, me dicen, pero vale 0 si x más y vale 0. No solo el origen de coordenadas, sino cualquier recta que está, o cualquier punto que está en esa recta de pendiente negativa, y igual a menos x. Eso me va a generar siempre una división por 0. Pero dice que en todos los casos vale 0. Habría que hallar el límite, ¿no? Cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. Pero no está definiendo así el ejercicio. Es que no me voy a pelear con el límite. Simplemente voy a hacer uso de esta definición ya. Está definida así. No se olviden que las derivadas son límites. Por lo tanto, cuando yo derive esta función respecto de x, voy a tener una nueva función, y esa nueva función seguramente me va a dar una indeterminación cuando lo reemplace en 0, 0. Porque ahí me están pidiendo que encuentren las derivadas, en 0, 0. Entonces, para evitar tener que hacer doble trabajo, es decir, primero derivar y luego encontrar un límite para encontrar la derivada, en estos casos es mejor usar la definición directamente. Fíjense que en 0, 0, en el punto que nos están pidiendo, la función está enmascarada. Y seguramente la derivada de esto también va a estar enmascarada, porque voy a tener x más y elevado al cuadrado cuando derivemos. En el denominador, la derivada de arriba por el de abajo sin derivar, más el de arriba sin derivar, o menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo, de lo que tengo abajo, todo sobre lo que tengo abajo elevado al cuadrado. Seguramente voy a tener una indeterminación también. Entonces, como voy a tener que hacer dos veces el trabajo, yo prefiero usar directamente la definición de límite cuando tengo estos casos de enmascaramiento en las funciones y me piden derivadas donde la función se encuentra enmascarada. En este caso se encuentra enmascarada en 0, 0. Entonces voy a usar la definición de límite y van a ver que es mucho más fácil. La definición de derivada direccional es esto, porque la derivada parcial, no se olviden, la derivada parcial es una derivada direccional, entonces hay que usar esa definición, la definición de derivada direccional. Y como estoy queriendo encontrar en el primer caso, esto es otra manera de decir que voy a encontrar la derivada de la función respecto de la primera variable, es decir, la derivada de la función respecto de x. Y esto es lo mismo que decir la derivada parcial de la función respecto de y. Aquí me están diciendo, estás derivando a f respecto de la segunda variable, que es y. Ese 2 quiere decir y ese 1 quiere decir x. Y esta es la nomenclatura de derivada direccional. Por lo tanto, en el primer caso, quiero encontrar la derivada direccional en la dirección del vector y. En otras palabras, la derivada parcial respecto de x. Por lo tanto, el incremento solo le voy a hacer a x. Y y se mantiene constante. Y no se incrementa. Es decir, sumando los vectores voy a tener esto. Y me han pedido que lo evalúe en el punto 0, 0. Por lo tanto, reemplazando x con 0 y y con 0, tenemos esto. Entonces yo tengo que hallar el límite ahora de esta función. 1 sobre h, la función incrementada solamente en x, pero evaluada en 0, 0. Y vale 0, por eso estoy colocando, y tenemos 0, 0, la función que ya sé cuánto vale. En 0, 0 la función vale 0. Ya tengo para reemplazar. Por lo tanto, esta parte es la función, ¿no? La función era una cosa como esta. Esta es la función. X al cuadrado más y al cuadrado sobre x más y. Esa es la función. Pero ahora lo tenemos que evaluar en este punto. Entonces tendremos x al cuadrado. En lugar de x al cuadrado voy a colocar x más h al cuadrado más y al cuadrado dividido entre x más y. Pero x más y simplemente va a ser h más 0. Ya no estoy colocando este 0, ¿no? Porque h más 0 es h nomás, que es este. Y menos el valor de la función evaluado en el punto 0, 0, que vale 0. Este límite vale 1. Es fácil de calcular. Vale 1. Por lo tanto, la pendiente en el punto, en el origen de coordenadas de esta función, en la dirección del vector y, es 1. Tiene una pendiente 1, a 45 grados. A 45 grados.
Hacemos lo mismo para la variable y. Para la variable y, ahora el incremento solo le voy a hacer a y lo estoy evaluando ya en el origen de coordenadas. Aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Pero y está incrementado, por lo tanto es 0 más h elevado al cuadrado, haciendo exactamente lo mismo y utilizando este mismo resultado que es 0, también vale 1 el límite. Por lo tanto, esa pendiente también vale 1. Otro ejemplo. Vamos a suponer que me dan esta superficie. Es una superficie cualquiera. Y me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de esta superficie con el plano x igual a 1. En este punto, en el punto 1, 2, 9. Y es un problema de aplicación, de geometría. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense, nos vamos a ir arriba. Voy a desplazarme un poquito arriba. Estamos en la página 7, nos vamos a acordar. Y en la parte inicial de nuestra teoría, por eso la teoría es fundamental, ¿no? No se puede hacer ejercicios si no se teoría. Hemos hablado ya de la pendiente. Y dice que la pendiente lo puedo calcular con una derivada direccional. Y representa la pendiente de una recta hipotética tangente a la curva de intersección. Pero tenemos que acordarnos de que si voy a hallar una pendiente, el vector que le da la dirección tiene que ser unitario. En otras palabras, tengo que encontrar vectores direccionales. Ahora me voy a fijar. Este dibujo es el que vamos a usar para interpretar el ejercicio que me han dado. Me han dado una superficie cuya ecuación ya tengo, z igual a algo. Z más x al cuadrado y una cosa así. Me han dado un puntito, me han dado este punto. Este punto me lo han dado, que está acá. Dice que en x vale no sé cuánto, creo que 1, en y vale 2 y en z vale 9 o al revés, una cosa así. Pero tengo estas coordenadas. En este punto yo tengo que encontrar la recta tangente, esta recta roja tengo que encontrar. Y para esta recta necesito el vector direccional o dos planos que me den la intersección de la recta. Entonces lo que voy a hacer es exactamente eso. Vayamos a nuestro ejercicio. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Leamos nuevamente nuestro ejercicio. Me dice, quiero que encuentres una recta tangente a esta superficie, pero tangente a la curva que se forma cuando yo intersecto esta superficie con este plano. Una cosa como esta. Vamos a suponer que la superficie es esto y el plano amarillo es el plano x igual a 1. Y generamos la curva de intersección, que va a ser una curva como esta. Lo estoy tratando de resaltar para que se vea mejor la curva. Y lo vamos a poner más gruesito. Esa curva. En ese punto, que es este. El punto es... ¿dónde está el punto? 1, 2 y 9. 1 en X, 2 en Y y 9 en Z. Por acá. Por acá, ese puntito. Es lo que queremos encontrar. A ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, pensaremos, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo encontrar esa recta tangente? ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo puedo aprovechar la idea de las derivadas parciales? Veamos la solución. Acá en estos ejercicios, los ejercicios que estamos resolviendo los estoy explicando en el documento para que lo puedan entender mejor cuando ustedes ya lo estudien. Fíjense lo que dice. Como vimos, la derivada direccional es útil para encontrar pendientes. Si yo necesito la pendiente de esta recta. Y recordemos que este representa el desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, en esta recta roja, al usar este plano amarillo que es paralelo al plano YZ,
Entonces, para mí mis únicas variables son y y z. Por lo tanto, la pendiente de esta recta la puedo encontrar fácilmente. Es una derivada direccional. Y como la derivada direccional que estoy encontrando está sobre un plano que es paralelo al eje y, entonces no es más que una derivada parcial respecto de y. Por lo tanto, la pendiente de esta recta roja lo puedo encontrar simplemente haciendo la derivada de z respecto de y. Porque para mí este plano es un plano paralelo al plano y, z. Entonces es como si el plano y, z lo trasladara a este punto que se llama x igual a 1, lo he trasladado hasta acá y tengo el plano que conocemos, el plano y, z. Y ese plano y, z me permite generar ya esta curva. Y esa curva lo puedo derivar y puedo encontrar la pendiente a la curva simplemente derivando z respecto de y en z igual a 1. Nada más, así de fácil. Entonces imaginemos, dice que la curva resulta de la intersección de la superficie con el plano dado, pero el plano x igual a 1 es un plano paralelo al plano y, z. Por lo tanto, la pendiente corresponderá al desplazamiento de z respecto al eje y. Observar que x se va a mantener siempre constante y valdrá 1. Es una derivada parcial respecto a y. Por lo tanto, ya está. La derivada de z respecto de y va a ser 2. Voy a derivar esta función respecto de y. Respecto de y, x es 0, y respecto de y voy a tener 4 veces xy. 4 veces xy evaluado en el punto. El punto que me han dado es 1, 2, 9. 1, 2. Por lo tanto, la pendiente vale 8. La pendiente de esta recta vale 8. Fíjense lo importante que es la teoría. Fíjense lo importante que es la teoría. Si no tuviese teoría, si no supiese teoría, no puedo resolver el ejercicio. Dice que las derivadas parciales son pendientes. Son pendientes, igual que las derivadas ordinarias que ustedes han aprendido en cálculo 1, exactamente igual. Solo que ahora los planos ya no son los planos x y y. Los planos son el plano xz o el plano yz. O cualquier plano paralelo a esos planos. Y sigo generando estas curvas y esas curvas siguen al derivarse dándome una pendiente. Ya tengo la pendiente de esta recta. Notar que hemos hallado la pendiente en el punto P. Entonces la recta será la intersección de dos planos. ¿Qué planos? Este plano con este plano. ¿Cuál es este plano? Yo lo que he escrito, fíjense lo que hemos escrito acá. He escrito la ecuación de una recta de punto pendiente en el plano YZ. La ecuación de esta recta he escrito. La ecuación de esta recta es la ecuación de punto pendiente que han aprendido en el prefacultativo. Pero en el espacio, esa recta es un plano. No lo puedo interpretar como una recta. Lo tengo que interpretar con un plano. Por lo tanto, ese plano lo estoy intersectando con el plano amarillo. Y la intersección me da la recta. Esto para mí es un plano. Lo voy a intersectar con este otro y ya está. Y eso ustedes ya saben. Si ustedes quieren encontrar esa recta, bueno, habrá que encontrar su vector direccional, como la intersección de dos planos y ya está. Llevándolo a su forma simétrica, ustedes lo pueden calcular. La forma simétrica es esta. Ya tengo la ecuación de la recta. Fíjense qué sencillo lo hemos resuelto. Bien sencillo. Pero, por supuesto, a partir de un concepto, de una idea. Ahora veamos, les voy a tratar de mostrar un video para que se entienda mejor el concepto de lo que es una derivada direccional. Pero antes de mostrarles el video, lo que voy a hacer es darles algunos ejercicios, algunos problemas propuestos, verificar si las siguientes funciones son armónicas. Por ejemplo, en el inciso A, esta función habrá que derivar dos veces y sumar y ver si el resultado es 0. Aquí tengo otra función, veré si es armónica. Aquí tengo otra función, veré si es armónica. Luego me dan esta función, w igual a este logaritmo. Me piden calcular este vector, que está formado por las derivadas parciales de w. W respecto de x, primera componente. W respecto de y, segunda componente. W respecto de z, tercera componente. Este vector tiene un nombre, es un vector súper famoso. Se llama el gradiente. El gradiente. Y es masculino, su género es masculino de la palabra. No es la gradiente. Es un error que cometemos todos al hablar. Pero tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Acá es un lenguaje matemático. Es el gradiente. El gradiente yo puedo encontrar con las derivadas parciales sucesivas de la función w. Como w tiene tres variables, x, y, z, el vector tendrá tres componentes.
Y luego, con esta misma función, me piden encontrar algo más general que un vector, una matriz. Una matriz es un arreglo de números, ¿no? No es más que un arreglo de números. Y esta matriz lo vamos a formar con la segunda derivada de esta función respecto de x. La segunda derivada de la función primero respecto de x, luego respecto de y, luego respecto de w respecto de x y respecto de z, y así sucesivamente. Acá este ejercicio tiene por objeto verificar que las derivadas cruzadas son iguales. Por ejemplo, esa derivada debería ser igual que esta otra, la que está acá. Esta derivada, esta, debería ser la misma que esta, la que está aquí. Bueno, no lo puedo resaltar, solo marcar eso. Y esta derivada, esta que la podemos pintar de otro color, debería ser igual que esta otra. Porque eso decía nuestra propiedad, ¿no? De las derivadas cruzadas. Si la función es derivable y continua, al menos dos veces esas derivadas son iguales. A este vector le hemos llamado el gradiente, y a este vector, a esta matriz se le llama el hessiano, con H y doble S. Es una matriz fundamental también. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es practicar y encontrar estas matrices o ese vector. Las otras es lo mismo. Aquí me están pidiendo que verifique que las derivadas cruzadas son iguales para esta función. En este otro caso me están pidiendo que encuentre el valor reducido de esto, como hicimos el ejemplo. Y acá me están pidiendo que encuentre una recta tangente a la curva de intersección de esta superficie con este plano en este punto. Parecido al ejercicio que hemos hecho, es para que refuercen sus ideas. Y determinar el valor de A, dice acá. A ver, ¿qué es esto? Determina el valor de A que pertenece al conjunto de números reales, de modo que esta función con C satisfaga la ecuación de onda. Tengo que encontrar el valor de A para que esta ecuación se satisfaga. C es diferente de 0 y A es lo que tengo que saber cuánto debería valer para que se satisfaga la ecuación de onda. Esta ecuación de onda. Esto es A. Eso es lo que tengo que hallar y esta es la ecuación de onda. Entonces, tendré que derivar, esta función depende de x de z, tendré que derivar respecto de x, luego tendré que derivar respecto de x dos veces, luego respecto de t dos veces, hacer cumplir esta ecuación diferencial y de ahí encontrar A. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer, bueno, aquí vamos a quedar, avanzaremos un poquito más. Y luego les voy a mostrar el video. Bueno, sí, primero avancemos un poquito más y luego les voy a mostrar el video para que entendamos mejor. En realidad vamos a volver a insistir con la idea de la derivada direccional, solo que ahora le vamos a dar otra mirada. Ya no vamos a hallar la derivada direccional con el límite, vamos a hallar de otra forma. Fíjense que me dan una función que se llama esto. 2x al cuadrado y más x al cuadrado menos z al cuadrado. Es una función que tiene ahora tres variables. Depende de x, depende de y, depende de z, en forma de un vector, ¿no? Y nos piden hallar su derivada direccional en la dirección del vector n. Y el vector n tiene por coordenadas a u, p y w. Y me dicen que n es unitario. Me dicen que no sé cuánto vale u, no sé cuánto vale b, no sé cuánto vale w, pero dice que el vector es unitario. Esa es la condición para encontrar derivada direccional. Voy a hacer uso del límite. Vamos a hacer rapidito esto. Voy a hacer uso del límite. El límite dice eso. Tengo que construir la función ahora, la nueva variable, x y z, en la dirección de más h veces n. Construyendo voy a tener lo siguiente. Voy a tener 2 por x, pero a x le tengo que incrementar con u multiplicado por h. X más u multiplicado por h elevado al cuadrado por y va a ser y más h veces b, porque ahora estoy incrementándole b unidades, h veces b en la dirección de y a z le estamos incrementando h veces b doble. Entonces, toda esta parte de la función, hasta acá, hasta este término, desde acá hasta acá, es la función incrementada.
Eso lo pueden verificar en su casa con calma. Estoy incrementando, estoy construyendo esta parte de la función. Y luego le tengo que restar la función original. La función es esta. Restándole voy a tener menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a simplificar y vamos a hallar el límite. Tengo que empezar a desarrollar todos estos términos cuadráticos, hacer los productos, es largo. Pero al hacer todas esas operaciones nos encontramos con este resultado final. Y esta es la derivada direccional. Esta es la derivada direccional. Pero lo que voy a hacer es reordenar. Porque fíjense que aparecen U, B y W. Y voy a agrupar todos los que tienen B, voy a agrupar todos los que tienen U. Por ejemplo, este tiene B. Este término tiene B. Este término también tiene B. Este término tiene U. Este término tiene U. Y este también tiene U. Entonces los voy a agrupar. Todos los que tienen U, 4x más y al cuadrado por U, más 2x más 2xy, que son los que tienen B, menos W, que es el único que se queda con W. Este resultado lo voy a expresar como un producto escalar. Y fíjense que tengo esto escalarmente con esto. El resultado de ese producto escalar me va a dar exactamente esto o esto, que es lo mismo. Estoy desandando, ¿no? Un poquito. Pero lo interesante, jóvenes, es que haciendo este procedimiento obtenemos este vector. Y este vector no es más que un vector que hemos formado con las derivadas parciales sucesivas de la función, de esta función. Por ejemplo, si yo derivo esta función respecto de x, voy a tener 4x más y al cuadrado. 4xy más y al cuadrado. Si yo veo esta función nuevamente, todo esto, y lo derivo respecto de y, voy a tener 2x al cuadrado más x. 2x al cuadrado más x, y. Estamos derivando respecto de y. Y si yo agarro toda esta función respecto de z, lo único que me va a quedar es menos 2z. Las otras variables son constantes porque estoy haciendo derivadas parciales. Menos 2z, aquí está. ¡Qué interesante! Por lo tanto, todo esto es esto. Es este vector. Y ese vector se llama el gradiente. Entonces, si yo quiero hallar derivadas direccionales sin usar la definición, sin calcular el límite, puedo hacer uso de esta definición. Es decir, encuentro un gradiente y lo proyecto sobre esto. En otras palabras, estoy encontrando la componente de la proyección. La componente de la proyección. Es decir, la componente sobre este vector, que es unitario, de este vector, que se llama el gradiente. ¿Y cómo he formado el gradiente? El gradiente lo he formado con las derivadas parciales sucesivas. Por lo tanto, a partir de ahora puedo encontrar la derivada direccional en cualquier dirección. Imagínense que queríamos encontrar en la dirección de y. Por lo tanto, esto valía 1, esto valía 0 y esto valía 0. Porque el vector es y. En esa dirección yo quiero encontrar. Por lo tanto, todos estos términos se van a anular. Y me va a quedar simplemente esto, que es la derivada parcial respecto de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es otra forma de encontrar derivadas direccionales. Solo que esta forma de encontrar derivadas direccionales se utiliza únicamente cuando no tengo indeterminaciones, cuando la función sea continua y derivable y no tenga problemas. Esta función, su dominio de definición es todo el espacio x y z, no tengo indeterminaciones, y es al menos derivable 2 veces la función. Por lo tanto, si tengo una función de esa forma, encontrar derivadas direccionales, lo puedo hacer utilizando el gradiente. El objetivo de esto es encontrar el gradiente. El gradiente, en este caso de una función W. El gradiente se encuentra con las derivadas parciales sucesivas de la función escalar que me han dado y formando un vector. Y a eso se le llama el gradiente. Y se lo representa con este símbolo que es un símbolo similar a hacer derivadas. Estoy derivando la función, estoy diciendo, la función f. Pero la función f depende de 3 variables.
Depende de x, depende de y, depende de z. Por lo tanto, separadamente los derivo. Cuando derivo esto, mantengo a y y a z como constantes. Cuando encuentro la segunda componente, considero que x y z son constantes. Y cuando encuentro la tercera componente de este vector, estoy considerando de que x y de que y son constantes. Estoy formando un vector. Un vector. Y cuando este vector lo proyecto sobre el vector que me dan, encuentro la derivada direccional. Encuentro nuevamente una pendiente. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir este documento y voy a ver si puedo compartirles un video. Espero que se pueda ver el video porque a veces es difícil compartir, ¿no? Videos. Vamos a incluir además su audio. Lamentablemente el video está en inglés. Lo que hemos hecho es exactamente lo mismo. ¿Se han fijado esas curvas que hemos encontrado? Ahí lo dibujaban con negro, pero hemos encontrado unas curvas que han resultado de la intersección de esos planos paralelos al plano XZ o paralelos al plano YZ. Lo interesante es que ya nos introducen ahí el concepto del gradiente, ¿no? El gradiente es para una función que tiene solo dos variables. Imagínense que esto es z, ahí encontrábamos el gradiente de z, ¿sí? Entonces formábamos un vector con esas derivadas parciales. Y lo interesante que nos decían ahí es que el tamaño de este vector, el módulo de este vector, siempre nos da la máxima pendiente en esa dirección. Pero ya no es en una dirección paralelo al plano XY o paralelo al plano XZ o YZ. Es en cualquier dirección ya, con el gradiente. En cualquier dirección. Estoy formando un vector. Y cuando este vector además lo proyecto sobre otra dirección, encuentro la pendiente sobre esa otra dirección. Eso es lo que se le llama derivada direccional. Entonces, las derivadas direccionales están bien asociadas a este vector que es el gradiente. Si yo quiero hallar en la dirección del vector y, entonces tendré que multiplicar por el vector 1,0 y solo me queda esto, la derivada parcial de la función. Yo quiero encontrar la derivada según la dirección del vector j, entonces tendré que multiplicar escalarmente con el vector 0,1. Por lo tanto, solo nos quedará la derivada parcial. Y nos dice que en esa dirección la derivada es máxima. Eso es lo que estamos haciendo. Y para casos más generales, el vector gradiente tendrá más componentes. Por ejemplo, en este caso tendré 3 componentes. Y este es el vector gradiente. Y el tamaño de este vector es la máxima variación que yo tengo en esa razón de cambio de la variable w respecto a otra variable que ya no va a ser ni x ni y. En este caso la variable ya no es x, ya no es y. La variable va a ser el arco, sobre un arco de una curva. Bueno, eso les quise mostrar, eso les quise compartir, y eso es lo que tenemos que aprender ahora. Hemos aprendido a encontrar derivadas parciales que no son más que derivadas ordinarias, y estamos introduciendo un concepto nuevo que es la derivada direccional. Y a través de la derivada direccional, estas derivadas parciales que están formando un vector que se llama el gradiente. ¿De acuerdo? En la siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a volver a hablar de derivadas direccionales, pero ahora utilizando esta otra forma. Derivadas direccionales que encontramos proyectando el gradiente sobre un vector cualquiera. Eso me da más posibilidades. Las derivadas direccionales son muy restrictivas, ¿no? Las derivadas direccionales solo son derivadas que encuentro en la dirección del vector y o del vector j. O en caso de funciones de hipersuperficies, funciones que ya no las puedo graficar, la función w que ya no puedo graficarla porque tiene x, tiene y y tiene z, ya no necesito 4 ejes para derivar eso, pero no quiere decir que no exista, sigue existiendo. En esos casos, que es este ejemplo que estamos viendo en este ejercicio, esta es una función que no puedo graficar, pero sigue teniendo derivadas parciales. La derivada parcial de esta función respecto de x es bien fácil. La derivada de esto respecto de y es lo mismo, solo es derivar respecto de y. Y derivar esto respecto de z también es lo mismo. Y con esas 3 derivadas puedo formar un gradiente. Y al formar un gradiente puedo encontrar ahora la derivada en cualquier otra dirección, que ya no necesariamente sea o x, o y, o z, o las direcciones que toman esos ejes, que son los vectores que son y, j o k. Esta función ya es mucho más compleja, es mucho más general. Lo que hemos visto en ese video animado, lo que hemos visto es el caso de una derivada direccional de una superficie que está dibujada en el plano XY.
de una superficie como esta. Hemos visto una cosa como esta. Esta función es una función z igual a f de x y y. Ahí es fácil ver. Y fíjense que estas curvas las hemos visto también en la animación. Esta pendiente también la hemos visto en cada punto. Y este plano puede desplazarse paralelamente respecto al plano y z. Puedo ponerlo más adelante, puedo ponerlo más atrás o puedo llevar donde quiera. Y siempre voy a ir generando estas curvas. Y eso lo puedo hacer cuando tengo superficies que puedo graficar. Es decir, superficies que solo tienen tres variables, x, y z, donde z es la variable dependiente. Para casos más generales ya no puedo dibujar, porque necesitaría cuatro ejes. Un eje para x, un eje para y, un eje para z y un eje para w. W es la variable dependiente, es la función. Ya no puedo graficar, pero puedo extender el procedimiento matemático también a esas funciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo importante es cómo hemos definido este vector, el gradiente, que en este caso es para una función más general. En el video, reitero, hemos encontrado el gradiente con solo dos componentes, porque eso es lo único que puedo hacer cuando tengo superficies en el espacio. No puedo hacer más. No puedo hacer más. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta antes de continuar la siguiente clase? ¿O algo que no quede claro en esto que hemos avanzado hoy? ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniero, para hacer con el gradiente solo las condiciones que tiene que cumplir, ¿cuáles eran? Perdón. Que la función sea derivable y continua, nada más. Solo tiene que ser derivable y continua. Y que no haya cosas raras como esa indeterminación. ¿Se acuerdan que nos pidieron unas derivadas, ¿no? En el origen de coordenadas, y me pedían la primera derivada y la segunda derivada. Ahí es complicado usar el método del gradiente. Ahí tendría que usar la definición del límite. Pero cuando tengo funciones polinómicas, las derivadas direccionales las puedo encontrar con el gradiente directamente. Encuentro el gradiente con las derivadas parciales sucesivas y lo proyecto sobre el vector que me está dando la dirección. Así de fácil. Pero cuando tengo funciones que se encuentran enmascaradas, como ese ejercicio que hemos resuelto, es preferible utilizar la definición del límite, porque así me ahorro mucho trabajo, ¿no? Porque de otra forma tendría que derivar y luego calcular un límite. Porque cuando reemplacen el origen de coordenadas, por ejemplo, una vez que ya he derivado la función, posiblemente aparezca una máscara. La función se encuentra enmascarada y eso me obliga a encontrar un límite. Entonces prefiero en esos casos usar de entrada la definición del límite, porque así ya el límite que tengo que calcular después ya lo hago al principio y al mismo tiempo ya estoy derivando. Entonces es preferible utilizar en esos casos, cuando la función se encuentra enmascarada en un determinado punto, es preferible utilizar la definición del límite. Pero si ese no es el caso, si la función es una función polinómica o una función que se puede derivar y que no presente indeterminaciones en el punto que nos han pedido que encontremos la derivada, entonces la derivada direccional con el gradiente es mucho más útil y más fácil de utilizar. Las derivadas parciales son fáciles de calcular, ¿no? Las derivadas parciales solo son derivadas ordinarias. No necesito calcular un límite, aunque la definición de una derivada, cualquiera que ésta sea, siempre se la hace a través del límite. Pero las derivadas ordinarias, todo lo que han aprendido en cálculo 1, las puedo aplicar directamente acá, conformando o construyendo este vector que se llama el gradiente. El gradiente puede tener dos componentes si la superficie está en el espacio x y z, o el gradiente tendrá tres componentes si está en una superficie más grande, en un espacio vectorial mayor, x, y, z y w, ¿no? Ahí el gradiente de z tendrá dos componentes y el gradiente de w tendrá tres componentes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Esta parte teórica que hemos estudiado es importante. Creo que ya lo he subido este documento, creo que está en Teams. Es importante que lo lean y los relean y los relean. Algo que me he estado dando cuenta a partir de la revisión de sus exámenes y demás cosas es que no están leyendo con detenimiento estos documentos. Estos documentos yo los estoy preparando para que ustedes lo lean como un documento base y se va a entender todo lo que vayamos a hacer si entienden lo que está escrito en ese documento. No se puede de memoria hacer, decir, yo ya sé derivar, por lo tanto empiezo a derivar y punto. No se puede hacer eso. Tienen que estudiar teoría. La teoría es fundamental.
Vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación más adelante o en una clase de ejercicios extra donde el vector no necesariamente tiene que ser unitario, donde el vector n sobre el que me está dando la dirección para encontrar una derivada direccional tenga un tamaño, y ahí el tamaño va a ser importante porque estoy encontrando cosas que son diferentes, ya no estoy encontrando una pendiente, voy a estar encontrando posiblemente cosas que tengan que ver con la física, la velocidad de una partícula y demás, donde es importante también el tamaño de ese vector. Pero es fundamental estudiar teoría. En principio, el vector que le da la dirección a las derivadas direccionales tienen que ser unitarios, porque estamos haciendo un estudio geométrico, y cuando hacemos un estudio geométrico, esa derivada está asociada a una pendiente, y cuando hablamos de pendiente es fundamental que ese vector sea unitario, pero no siempre. Si el análisis es geométrico, el vector tiene que ser unitario, pero si el análisis que estamos haciendo involucra otros elementos adicionales, entonces el análisis que voy a hacer no necesariamente quiere o requiere que ese vector sea unitario. ¿Sí? Por eso es importante la teoría. A veces uno no sabe, se les plantea un problema y dicen, pero así me han enseñado, me han dicho que tiene que ser unitario. Sí, pero solo si el análisis es geométrico. Si el análisis es físico, si se incluyen otras variables, otros elementos que pueden modificar el tamaño del vector o de la pendiente, entonces ahí sí es importante considerar también el tamaño del vector B. Vamos a hacer algún ejemplo más adelante y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Acá lo importante, en esta parte hemos estudiado lo más importante de las derivadas, digamos, que tienen que ver con las derivadas parciales. Ya sabemos encontrar derivadas parciales, ya sé que son derivadas ordinarias, y además ya sé que puedo encontrar otras derivadas más generales que se llaman derivadas direccionales, donde el vector que me está dando la dirección tiene que ser unitario, porque lo que quiero encontrar es una pendiente, una razón de cambio, y no quiero que esa razón de cambio se modifique por un elemento externo, por algo que lo perturbe. Por lo tanto, ahí geométricamente ese vector tiene que ser unitario. ¿Y cómo se encuentran las derivadas direccionales? Con un límite. Pero acabamos de ver que también las derivadas direccionales los puedo encontrar apoyándome con las derivadas parciales y construyendo este vector fundamental que se llama el gradiente, que es un vector fácil de encontrar. Simplemente hay que hallar las derivadas de la función, las derivadas parciales. Si z depende de x y de y, entonces derivaré z respecto de x y derivaré z respecto de y. Y ya tengo un gradiente, el gradiente de z, es decir, la tasa de cambio de la variable z, eso es lo que estamos hallando. Y si la función tiene más variables, por ejemplo, w que dependa de x, de y y de z, estoy reiterando 100 veces lo mismo, su gradiente será un vector formado con la derivada de w respecto de x, w respecto de y, w respecto de z. ¿Qué estoy encontrando? Estoy encontrando el gradiente de w, en otras palabras, la tasa de cambio de la variable w, ¿de acuerdo? De la variable que hemos despejado, de la variable dependiente. Estoy viendo cómo varía la variable dependiente cuando x, y y z cambian. Y en el caso de una función más simple como z, en ese caso estaríamos encontrando la tasa de cambio, la razón de cambio de la variable z cuando sus variables x y y cambian. Y las derivadas parciales no son más que la variación también de z, pero cuando solo una variable cambia. Cuando cambia solo x o cambia solo y. Entonces esas son las derivadas parciales, un conjunto mucho más pequeñito, ¿no? Ahí solo estoy viendo cómo cambia z cuando x cambia o cuando y cambia, nada más. Pero ¿qué pasa cuando x y y cambian? Entonces ahí definimos una derivada direccional, con una dirección diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto. Así que vuelvan a leer este documento, todo lo que puedan en el internet, también en los libros aparecen, aunque en los libros aparecen solo como definición matemática, no nos dicen así se deriva y punto, y a partir de ahora ustedes deriven todo lo que encuentren. No hacen hincapié ni les explican bien exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que trato de rescatar. No sé si me estará yendo bien, espero que me estén entendiendo, porque es importante no solo derivar, sino saber lo que estamos haciendo cuando derivamos. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, si no hay otras preguntas, damos por concluida nuestra clase.